Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a este espacio, de Más allá del discurso, construcción de nuevas masculinidades. Y para hoy vamos a trabajar lo que son los estereotipos de género en las relaciones. Sí. Y cómo los estereotipos de género influyen en las expectativas y comportamientos dentro de las relaciones afectivas y laborales, ¿no? Es como, Bien. esa es la propuesta para trabajar. Cómo estos estereotipos inciden o interceden en la forma en que nos vinculamos con nuestros pares en el trabajo o con nuestras parejas. Así es porque cuando pensamos en un estereotipo es esta idea tan sesgada que nos dice cómo debemos comportarnos en todos los ámbitos de nuestra vida. Entonces, por ejemplo, las tareas de cuidado dentro de un hogar o dentro de la familia están relegadas a las mujeres. Cuando podemos pensar en otros ámbitos laborales, pensamos en las profesiones altamente feminizadas, como la docencia, ¿no? O como en salud, lo que hace a la enfermería, que también es una tarea de cuidado, por poner un ejemplo. Después podemos pensar también cómo inciden los estereotipos en nuestras trayectorias laborales, qué lugares ocupamos las mujeres también, si llegamos o no a los lugares de toma de decisiones, para que podamos reflexionar que la construcción de un estereotipo lleva a un comportamiento y después nos dice qué lugar debemos ocupar en la sociedad. Y es así que ahí donde aparecen ciertas desigualdades y ciertas inequidades que afectan mayoritariamente a grupos, ¿no? A las mujeres, a las personas con discapacidad, a las personas migrantes también en algunos contextos, y quienes son también los más favorecidos. Entonces, en función de un estereotipo, pensando por ejemplo las tareas de cuidado y reproductivas que están relegadas a las mujeres, a quienes están destinadas las tareas productivas, a los varones, ¿no? Entonces es importante poder analizar en estos términos cómo se traduce luego a la vida diaria cuando tenemos socializados ciertos estereotipos en términos de las mujeres y en términos de los varones, todavía de manera binaria, ¿no? Sin pensar en la diversidad. Sí, también hay una cuestión muy curiosa, ¿no? En cuanto a los estereotipos y el ámbito docente. En la docencia, bueno, la mayoría, como mencionaste, son mujeres, ¿no? Sí. Pero ocurre que cuando estás en una reunión de delegados, ¿no? Que citas delegados para trabajo, bueno, nosotros hemos hecho muchos del sindicato, hay un porcentaje muy elevado de varones, lo cual, si uno ve en la población general, son una gran mayoría y una minoría son los varones. Pero cuando haces el recorte de delegados, tenés una cuestión más equitativa, ¿no? Bien. Y esto, si lo vemos desde los roles de estereotipos y demás, de toda esta mirada que le estamos haciendo, los varones tienen mayor internalizado, ¿no? En que pueden ser voceros, que pueden ser delegados, que tienen la palabra. Entonces se ve cómo son más activos al debate, a participar cuando uno habla, siempre que sean debates que les interese, por supuesto, pero cuando están estos espacios políticos, porque son espacios políticos, ¿no? Se ve que hablan más, que tienen la voz, ¿no? Y son algunas minorías femeninas, ¿no? Que se plantean desde sus lugares o toman posición, ¿no? Como voceras, que generalmente es cuando no hay varones. Entonces las mujeres que se animan, que luchan, que están, son una minoría. Y eso es llamativo. Y digo, es llamativo porque vemos cuando por ahí se hacen los espacios sindicalistas, ¿no? Las mujeres son minoría, porque son espacios de poder, son espacios de lucha. Entonces, cuando vemos hacia atrás, los lugares secundarios o los terceros puestos son mujeres, porque capacidad no está en duda en la función de la capacidad, sino que se ponen en juego estos estereotipos o estos roles de género en donde el ejercicio del poder está mal visto en mujeres. Que eso también hace, o son altamente cuestionadas, ¿no? Entonces, ahí es donde vemos cómo se ponen en juego estos roles.
¿no? También por otro lado, desde que se empezó a incorporar, y esto lo estaba pensando mientras te escuchaba hablar, Sí. ¿no? Desde que se incorporó lo que son las capacitaciones asincrónicas, virtuales, hay mayor democratización del acceso a capacitarse para mujeres. ¿Por qué? Porque cuando se daban talleres, la mayoría eran hombres o mujeres que ya tienen sus hijos grandes. Es decir, las mujeres jóvenes con hijos a cargo se capacitaban menos. ¿Por qué? Porque se pone en juego todo esto de las tareas de cuidado, de las tareas reproductivas. Entonces eran mujeres, madres con hijos chiquitos que requieren mucha atención. Pero aquella pareja que el hombre también es docente, el hombre iba y se capacitaba, ¿no? A menos que las mujeres tuvieran una red de apoyo y de contención que les posibilitaba desarrollarse profesionalmente, es decir, generalmente que tenían una mamá que le cuidaba, una hermana que le cuidaba a sus hijos para ella poder ir a capacitarse, y en aquellos casos donde la culpa materna por trabajar y estudiar no operaba, es decir, aquellas que de alguna manera necesitaban el puntaje y tenían que salir a hacerlo de manera obligatoria, y no por el disfrute de capacitarse, que no porque no lo tuvieran a eso, ¿no? Sino por esa exigencia extra, ¿no? Hacia las mujeres de tener que hacerlo. Entonces se veía como un porcentaje muy grande de mujeres que eran jóvenes, que se encontraban en tareas de cuidados y tareas reproductivas, es decir, la crianza, no asistían a los talleres. Claro. ¿No? Por una cuestión de no tener tiempo, de que todas estas cuestiones, toda esta carga, ¿no? Esta otra carga, les dificultaba. Entonces ya con esto de la virtualidad y la sincronía, se democratiza ese acceso, porque ya se puede estar en la casa con los hijos a cuidado y cumplir las tareas de la capacitación. Entonces eso es algo que se decidió sostener, ¿no? También por esta cuestión de que se apunta a la equidad y que nos permite de alguna manera, cuando vimos, ¿no? Cuando empezamos a trabajar en la virtualidad, empezamos a ver la cantidad de gente que se capacitaba y que empezaron a aparecer esas mujeres jóvenes que no estaban accediendo, o que si lo hacían con mucha culpa, y que por lo menos en los talleres de género que estoy a cargo hace muchos años, se acercaban y me lo decían, ¿no? Esto como este debate posterior al taller que lo hablaban. Me parece interesante trabajarlo a esos roles, ¿no? Porque fíjate que lo que hacen los roles, cuando uno después analiza cómo funcionan los lugares que ocupan las mujeres y también personas del colectivo, socializar en determinados roles y, por ejemplo, tener la doble carga de las tareas del cuidado y también del desarrollo de la vida profesional. Después, si uno mira la estadística, podemos ver, por ejemplo, a quienes afecta el desempleo. Y el desempleo afecta mayoritariamente a mujeres. Podemos pensar también en la participación política o en la participación sindical también. Y ahí todavía, aunque hemos avanzado un montón, porque tuvimos que ir a luchar por la paridad, por ocupar lugares en poderes legislativos y deliberativos, también, y sin mencionar, ¿no?, el tema de las violencias. Pero digo, ¿por qué revisar estos estereotipos? Porque claramente socializados afectan nuestras trayectorias, ¿no? Sí, y en el desarrollo de nuestra vida de manera integral. Es decir, tener doble carga en las tareas de cuidado y además tener que o querer hacer un desarrollo profesional, pareciera que hay algo que hay que relegar, y se relega a la vida profesional. Y ahí es donde aparecen también los lugares que ocupamos y lo que se llaman muchas veces los techos de cristal. Por ejemplo, que una mujer ocupe un lugar de toma de decisiones o pueda llegar a un lugar de toma de decisiones y tiene que pensar al mismo tiempo en la maternidad, y también se le genera ahí un conflicto de como si tuviera que elegir entre ambas cosas, ¿no? O sí. En algún momento, ya no se usa esto, cuando se iba a entrevistas laborales, a las mujeres, no a los varones, se les preguntaban si iban a ser madres. O si eran, porque eso tiene otro impacto en su trayectoria laboral. También eso tiene que ver, perdón que sí. Te interrumpa, con el estereotipo de que los varones no se hacen cargo, porque si está la mujer, es la mujer la que va a pedir permiso. Sí. Ese es el estereotipo que opera ahí, ¿no? En los varones no se les pregunta, porque se asume o se presupone
que el varón no va a pedir permiso para cuidado. En cambio la mujer sí. Entonces si hay hijos de por medio, bueno, la mujer es la que naturalmente, y lo digo entre comillas, va a sacar el permiso, ¿no? Entonces eso también relega a los varones a hacerse cargo, ¿no? Es como que justifica y naturaliza que los varones no deben hacerse cargo. Y ahí es cuando entramos en el terreno de cómo los estereotipos nos afectan en nuestros espacios de trabajo. Así es. También vamos a cosas más cotidianas, que esto es para que contesten en los comentarios, para que nos hagan saber cuántos varones en sus organizaciones o en sus instituciones educativas, primero cuántos varones hay. Estos varones, ¿qué roles tienen? ¿Qué roles cumplen? ¿No? Porque en un plantel docente donde son todas mujeres, es más difícil cuestionarnos, ¿no? Claro. Pero en aquellos que hay un plantel docente mixto, porque existen instituciones educativas donde son todas mujeres, hay otros no, que donde son mixtos. En estos que son mixtos, ¿no? Que hay docentes varones y docentes mujeres, los varones, ¿qué tareas se les adjudican que son solamente de ellos, ¿no? A ver, pensemos. Por ejemplo, los departamentos de informática en su momento. La mayoría, ¿no?, son varones. Que no sé cómo tienen otro nombre ahora, pero he sido parte de un departamento de informática. Y mis compañeros varones tenían el entendimiento de que yo no era necesario que yo revise los proyectos que hacían sobre informática. Exacto. ¿No? Entonces que solamente me tenían que pasar, pero sí yo me tenía que ocupar de llevar adelante los actos escolares. Claro. O sea, esas cuestiones, ¿no? ¿Quiénes se hacen cargo de las carteleras? Claro. Porque cuando yo soy muy inútil para hacer carteleras, por ejemplo. No quiero hacer una cartelera, quizás tenga otras habilidades. ¿Y qué pasa si hay un varón que quiere hacer carteleras, claro, y que tiene la habilidad para hacerlo? ¿Se lo va a permitir sin cuestionarlo? ¿No? Sin dudar de su identidad masculina. Son preguntas, ¿no? Como para, claro, que empecemos a analizar lo que pasa en las instituciones, ¿no? Cuéntenos, escriban en los comentarios de este video, así podemos conocerlo, y en el aula, ¿no? En el aula del Classroom. Esto, ¿no? ¿Cómo es la distribución en sus instituciones educativas con estos roles de los que estamos hablando? Sí. Porque hay cuestiones como este que decías, ¿no? A ver, se sigue dentro, ¿no? Es como, bueno, vos sos la mujer, entonces vos seguramente, se da por supuesto que tenés habilidades de manualidades, cuando no tiene nada que ver con, claro, el ser mujer, tiene que ver con un desarrollo de la personalidad. Hay mujeres que tienen habilidades para las manualidades, hay otras que no. Hay otras que les encanta las manualidades y hay otras que no están dentro de sus intereses, sí, parece una pérdida de tiempo. Pero ¿qué pasa con los varones que sí tienen un desarrollo en esas habilidades y lo hacen en secreto? ¿No? Como, no porque se me va a cuestionar mi masculinidad. Sí. Y también es importante que puedan, o al menos pensarse o hacerse preguntas, qué nos pasa o cómo hacer o cómo trabajar los estereotipos en el aula, ¿no? Desde el lenguaje, desde el uso del espacio, ¿no? Que a veces parece que los varones tienen que ocupar todo el espacio también. Sí, en un taller, cuando eran los talleres presenciales, tuvimos un intercambio en una escuela que me planteaban que, bueno, pero las nenas tienen que cuidarse de no ser golpeadas a los varones. Claro. Claramente lo dijo sin pensar en lo que estaba diciendo, porque después se armó todo un debate en base a esa frase, ¿no? Porque lo que tienen los encuentros presenciales es que está esa espontaneidad, ¿no? De, sí, decir y no sentirnos tan mirados como con un comentario, ¿no? Por ahí en un video. Da más lugar al análisis y que surjan estos pensamientos espontáneos que muchas veces tienen una base o una estructura machista y que nos permite cuestionarlo. A ver, todas hacemos comentarios que a veces después de decirlo, sí, frenamos como, wow, ¿qué dije? ¿No? Porque bueno, tenemos una matriz, ¿no? Patriarcal, que no escapamos a eso, pero la cuestión está en poder cuestionarlo, ¿no? El poder decir, bueno, a ver, ¿qué estoy diciendo en esto que estoy diciendo? Y fue otra docente que le dijo, pero para un poco, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo que las mujeres nos tenemos que cuidar de no ser golpeadas? Y estuvo, no nos tienen que golpear. Claro, estuvo firme, ¿no? En su postura, justificando, porque claramente había un estereotipo en juego, sí, que era el que los varones tienen un mayor desarrollo físico que las mujeres. Entonces, surgió la pregunta, ¿pero las mujeres juegan al fútbol? ¿Hay un espacio donde las mujeres puedan jugar? ¿Juegan al fútbol mixto? No. Entonces, ¿por qué no? Porque
los varones se tendrían que medir y podrían golpearla y sería culpa de las mujeres. Entonces, ¿cuánta naturalización hay en que los varones son más fuertes que las mujeres y qué pueden ejercer esa fuerza, ¿no? Como sabemos que la sociedad en sí está para preservar a los más fuertes físicamente y los más débiles, ¿no? Para que podamos convivir a través de reglas. Entonces, si en la institución educativa reproducimos y sostenemos estos patrones desiguales, ¿no? estos estereotipos, es muy difícil que esas subjetividades lo puedan cuestionar. Así es. O sea, ¿qué nos pasa también en el aula? ¿Qué hacemos? Esto de que si hacemos chiste no es que estemos sensibles, sino el contenido del chiste es discriminatorio, le puede afectar a alguien en el curso determinado comentario. ¿Cómo hacen? Si es que lo hacen, ¿no? Llaman a la reflexión, no lo hacen, queda naturalizado, pasa y ya está, porque nunca sabemos, sobre todo en las adolescencias, qué impacto pueden tener ciertos comentarios basados en determinados estereotipos, ¿no? ¿Qué nos pasa con la diversidad? ¿Qué nos pasa con la discapacidad? ¿Qué nos pasa si tenemos adolescentes que son de otra nacionalidad? ¿Qué nos pasa con ese tratamiento? ¿Y cómo accionamos fundamentalmente cuando en función de determinados estereotipos aparece esto, ¿no? De la violencia simbólica, que a veces es muy sutil, ¿no? Bueno, es un chiste, estás susceptible, estás sensible, no lo hagamos, pero finalmente termina convirtiéndose y se termina reafirmando lo que tiene que ver con, por ejemplo, un comentario discriminatorio que después sí se transforma en violencia simbólica, porque es reiterativo, ¿no? O sea, el maltrato entre pares, que aparece mucho en la adolescencia, es reiterativo y nunca se sabe finalmente si estás afectando o no la autoestima de un adolescente. Ahí lo podrás tratar muchísimo mejor que yo, pero es importante también desde esta posición adulta qué podemos hacer frente a eso, sí, ¿no? También el reconocer que un chiste es gracioso cuando nos reímos claro. todos. Como que esa es la base de esto, ¿no? Si yo soy la única que me río cuando hago un chiste y el resto sufre, ya no es un chiste, ya es una violencia. Ese es el límite. Y te dicen, uno es sensible, o son muy sensible, o ya no se puede decir nada. Quizá lo cambiemos a esto de ya no está tan naturalizada las violencias. Entonces, algo que yo antes decía y lastimaba al otro y a mí no me importaba, cuando al otro lo veo como un otro, y volvemos a la clase anterior donde hablábamos de empatía, cuando yo veo al otro y puedo tener la capacidad de identificarme con ese otro y veo que sufre con lo que yo estoy diciendo, ya no es gracioso. Me doy cuenta yo que eso no es gracioso. Entonces, el chiste va a ser chistoso, va a ser cómico, va a ser una humorada, siempre y cuando todos nos riamos del chiste. Cuando es utilizado como una herramienta para naturalizar las desigualdades, estamos frente a una violencia. Esa es como la diferencia, ¿no? Pero para yo poder darme cuenta que estoy siendo violento con un otro, tengo que poder identificarme, poder empatizar con el otro y verlo como un igual, que esto que estoy haciendo yo lo hace sufrir, aunque sea completamente diferente a mí, porque sigue siendo una persona. Me identifico en esta cuestión de que ambos somos personas, ambos sentimos y yo estoy haciendo algo que el otro lo daña. Entonces, cuando puedo identificar que el otro es un otro que siente y que sufre, ya a mí no me causa más gracia. Claro. Y también una pregunta también para que puedan responder, otro interrogante, es si a través de diferentes contenidos, ¿no? de algunas materias y desde el conocimiento podemos encontrar estereotipos y trabajarlos. A lo mejor en la historia, porque después eso mucho en esta lucha se ha traducido en leyes, se ha traducido en más derechos. ¿Por qué se dio todo ese proceso? Y si esto de los estereotipos aparece ahí. Eso es como una pregunta también interesante ahí que nos pueden sumar, porque tiene que ver con la convivencia, pero también tiene que ver con el análisis crítico que podemos tener de la historia, desde la cultura, donde aparece también, inclusive desde las mismas letras que podemos trabajar de canciones. Hoy aparece mucho eso, aunque hayamos avanzado mucho como sociedad. Sin embargo, hay un discurso ahora que viene a reforzar y que no solo tiene que ver con nuestro país, sino también con otras sociedades a nivel mundial, que vienen a reforzar mucho estos discursos que tienden a la discriminación basada en determinados estereotipos.
Así es. Así que bueno, para esta clase va acompañada de un cuadernillo obligatorio, en donde, bueno, lo tienen que utilizar como material para todas estas respuestas, ¿no? Para poder reflexionar y poder, no sé si respuesta, porque respuesta es como algo cerrado, esto es A y la respuesta es B, sino el poder empezar a cuestionar, el hacer preguntas. Para esta unidad vamos a tener un cuadernillo, como les dije, y una pequeña encuesta donde ustedes van a tener que contestar, pero no existen respuestas correctas. Queremos que apunten a la reflexión, a ver qué pueden preguntarse de los estereotipos, de lo cotidiano, y no se trata de ir al texto, si bien tiene que demostrar que han leído o que han visto la clase, pero que sea una pregunta de reflexión, ¿no? Esto de decir, en mi lugar de trabajo identifico que pasa tal cosa, o a mi nivel familiar yo me doy cuenta que no tiene que ver solamente con cuestionar a otros, sino el cuestionarnos, que es por donde se empieza, ¿no? Empezar a cuestionar qué es lo que yo misma o yo mismo, ¿no? Depende de quién de dónde sea, estoy reproduciendo, ¿no? Qué es lo que promuevo y sostengo, que de alguna manera reproduce estas desigualdades de lo que hemos estado hablando a lo largo de estos 3 videos. Y además fundamentalmente porque hay situaciones en las que no sabemos cómo accionar, y poder decir no sé cómo se hace, poderlo inclusive pensar colectivamente es una buena salida para pensarnos, como decía Paula en la clase anterior, en una sociedad mucho más empática. Sí. También esto de pensar que el ser humano nace totalmente vulnerable, ¿no? Y necesita de otros para desarrollarse, crecer y constituir su psiquismo, ser un sujeto. Entonces, ¿por qué si en el origen es así? O sea, los seres humanos vamos tejiendo redes para sostenernos. ¿Por qué si en el origen es así? Cuando somos adultos no acudimos a esas redes, o qué pasa con la construcción de esas redes de sostén y de apuntalamiento que son tan frágiles, o qué está pasando. En realidad es una pregunta, porque no tengo respuesta para esto. Son tan frágiles y a la vez son tan fundamentales, ¿no? Son fundamentales, exactamente, pero terminamos de alguna manera creyendo que ser adulto es ser autosuficiente, cuando una vez más la vulnerabilidad nos atraviesa como sujetos, ¿no? Entonces, esto también es como para pensarlo, para incorporarlo, de qué nos pasa a la hora de empatizar, a la hora de pedir ayuda, a la hora de estar para el otro. Son preguntas, ¿no? Así es. Y bueno, esperemos que esta clase les haya sido útil. Cualquier pregunta, cualquier interrogante que vaya surgiendo, cualquier cuestionamiento también, ¿no? Esto de cuando hablamos de estos temas siempre surge, como decía hace un rato, la incomodidad, ¿no? Esto de alguna manera, cuando aparecen cosas que nos cuestionan, nos incomoda, pero la incomodidad también nos permite resolver algunos conflictos, o enfrentarlo, o identificar que hay algo que hace un poco de ruido, ¿no? Para poder cambiar las cosas. Así que bueno, esperamos sus aportes, esperamos sus preguntas, y nos vemos en la próxima clase, que ya va a ser de cierre.